Bueno, eso, conejo. Hoy vamos a hablar de otro personaje que siempre lo estamos nombrando. Se trata de don Juan Carlos Bodeman. ¿Y por qué vamos a narrar acerca de don Juan Carlos Bodeman? Simplemente porque su familia había llegado acá, a este país, para tener una nueva esperanza, un nuevo futuro. Ya que a veces los países de Europa están un poco convulsionados por tantas revoluciones, tantas guerras, nuevas conquistas que tienen que llevar a la gente a ir a otros horizontes. Pero como acá se hablaba mucho de que la tierra era buena, era fértil, se podía criar ganado, educar a los hijos y que el gobierno daba muchas oportunidades, esta familia se vino por acá. Don Vincent Bodeman se vino con su esposa, una asturiana, Carmen Rodríguez Lucerna. Vinieron justamente acá, para el lado de Buenos Aires. Y vinieron con sus 3 hijos, 2 hijas, Matilda y Carmencita. Y por supuesto, Juan Carlos. Como habían nacido en España, el nombre tradicional era justamente ponerle el nombre de los españoles. Pero ¿qué pasó? Mientras se vinieron, se empezaron a sentar por acá, este hombre, Vincent Bodeman, había traído su buen dinero en oro y había comprado bastantes tierras, una buena estancia, una buena mansión que tenía unos ingleses y que se la vendieron, que tenía grandes arboladas, una hermosa casa de 2 plantas. También tenía a los alrededores, tenía las aguadas para la caballada, corrales, tenía todo, o sea, bebederos para los caballos, para las vacas. Hasta tenía un horno de barro bastante grande donde a veces amasejaban el pan y ahí hacían el pan. O cocinaban otras cosas. Su esposa era una maestra española que daba clase acá en Buenos Aires. Ahí en los pagos de Azul, donde se vinieron a sentar. Y es como era buen comerciante y ingeniero, empezó cuando se empezó a colonizar todo Azul y a hacerle una ciudad próspera, así, él era ingeniero y sabía hacer construir buenas casas, los contrataban constantemente, o sea que tenía que estar constantemente yendo para la ciudad y de paso viniendo para su casa, para estar con su familia. Y esto a veces le requería mucho tiempo, porque imagínense que una persona así, que viene con tanta sabiduría y construcciones europeas, ya que las casas se hacían muy bien ahí, muy buenas, bien sólidas, construidas. Al encontrar tierra fértil acá, hacían el amasijo de barro y esas cosas, y cocían ladrillo y hacían buenas casas. Top por supuesto que para gente, para los municipios, para hacer por ejemplo lo que era la alcaldía, la comisaría, hospital y todas esas cosas requerían de una buena persona que sepa de eso, y él estaba al tanto de todo porque él hacía muchas cosas allá en la Europa. Pero como al cansarse de tantas revoluciones y todas esas cosas, le vino a dar una buena vida a su familia acá. Sus hijos mientras eran educados por su esposa y tenía sus sirvientes y su espionada que le cuidaban las cosas, estaban bien, vivían felices, tenían todo lo que querían. La esposa Carmen empezó a tener un lindo jardín donde la cuidaba mucho y la regaba, y sus hijos siempre estaban jugando ahí a los alrededores, saltando como todo gurí que tiene que gastar sus energías. Entonces este hombre, don Bodeman, estaba contento y feliz con la situación, ya que amaba a su esposa y a sus hijos, y vaya que lo amaba bastante. Salían a pasear por el campo, a conocer cómo era su finca, todas esas cosas. Y la mujer y los hijos estaban contentos. Y la vida parecía que le estaba sonriendo y que iba a ser grata. Y fue así que este hombre fue prosperando. Cada vez tenía más pionadas que le ayudaban en la casa. Llegó a tener un buen porvenir, un buen pasar. Sin embargo, como era persona extranjera, un irlandés, estaba esperando la visita de su hermano, Bobby. Por eso a Juan Carlos
encariña y este hombre decía que su hija era parecida a su hermano, le puso de cariño Bobby. Toda la familia le decía Bobby a Juan Carlos. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente. Las hermanas eran mayor que él. Ya eran casi señoritas, unas mozas, de 11 y 13 años. Y él tenía 10 años. Y todos eran de cuti extraños porque eran todos blancos, casi pálidos. Y el Bobby se destacaba mucho porque era bastante blanco. Y su apariencia parecía una persona así enfermiza, media débil, pero nada que ver porque cuando andaba por el campo andaban saltando con sus hermanas ahí jugando. Y era la delicia de la madre. Pero no nos olvidemos que cuando vinieron ellos, también había tolderías cercas por ahí. Y por ahí andaba también la de Catriel. Que 2x3, a veces, ciertas partes de la tribu, de los capitanejos que estaban añados con Catriel, a veces salían a hacer de las suyas. Salían a robar y a incendiar estancias y a veces a matar y a llevarse cautivo. Porque a veces Catriel hacía la vista gorda de la situación esta. Cierto día en esa tribu, en esa toldería, estaba un conocido también, es el brujo Pinturita. El brujo Pinturita hace varias semanas que venían soñando con un zorro blanco y lo tenía desconcertado porque él en su sueño él estaba tirado así en el pasto, como ahogado, como desvanecido, y venía un zorro blanco con los ojos bastante destacados, así como pardos, así, y con cejas enormes que lo miraban y lo miraban. Entonces este perro daba vuelta por el lado de él y él, en su sueño, este brujo Pinturita dice que le agarraba frío y se empezaba a agarrar las piernas, el estómago, los brazos y todo, y dice que venía este zorro y se acostaba al lado de él y lo calentaba, así le daba calor para que él no muriera. Y él se despertaba sudando, pero hubiera una sudación helada que le daba la espalda, y así lo tenía mal este sueño. Hasta que un día lo llamó uno de los caciques de la tribu para decirle que iban a hacer un malonaje, si podía traer, o sea, como bendecir, como hacían los cristianos, para que les salga bien, para que puedan venir todos juntos, los guerreros y él. Y entonces él hizo el ritual como tiene que ser, para que vengan todos, que no muera ni uno en ese coso. Y lo hizo, pero el cacique notó un cierto como distraimiento, desinterés del brujo Pinturita por esto, ¿no? Entonces le preguntó a qué se debía que estaba tan distraído, que hacía las cosas como hacía antes, que lo hacía bien. Y entonces le comentó que lo tiene preocupado una cosa. Le dice que hace varias lunas que viene soñando con un cerro blanco. Un cerro pequeño blanco que se le acerca a él y lo mira, con grandes cejas y ojos profundos. Y que él se cae desvanecido y que este zorro blanco está siempre al lado de él. Es como que se quisiese quedarse con él, unas cosas así. Y entonces este brujo le decía, Gualicho. Dice, ¿qué está por acá? El Gualicho está venido acá, dice, a la toldería, dice, tenemos que hacer sacrificio. Y él dijo que no era para tanto, era un sueño nada más, pero a veces los dioses de la pampa nos dan diseños que uno no sabe qué pasa. Y entonces este cacique le dijo si era aconsejable hacer el malón. Y él dijo que lo podía hacer, pero iba a ver qué soñaba esta noche. Entonces le dijeron que dentro de 3 lunas iban a empezar a salir. Y si en ese transcurso llega a pasar algo, llega a soñar lo mismo, que le tiene que decir a ver si van o no de malonaje. Dice, porque necesitamos caballos, vaca, todas esas cosas, y si los cristianos tienen bastante de eso. Entonces, a veces el brujo Pinturita no era partidario de la guerra. Y le decía, ¿por qué dice en vez de cuando traen, dice eso, ¿por qué no hacemos como hacen los cristianos? Dice que los crían, que hacen que se reproduzcan, y así tenemos bastante, y si no tenemos que hacer eso.
Entonces este cacique le dice que, si no recuerda muy bien, él le dice: yo soy un guerrero, dice, estas son sus tierras, y que sus ancestros hacían eso. Y dice, y eso es mostrar debilidad si uno no quiere mantener la paz con los cristianos, dice, porque los cristianos, dice, vienen y toman la tierra y nada más, dice. Y nosotros tenemos que ser fuertes y unidos, dice, porque si no lo sacamos, el día de mañana, dice, vamos a desaparecer como tribu. Entonces el brujo Pinturita decía que está bien, que tenía razón, pero sería mejor, dice, también mantener la paz, dice, no es necesario tanto derramamiento de sangre, dice, porque, dice, ya varios de nuestros jóvenes están muriendo, dice. Entonces él dijo que no tengan tanto el sueño, nada más. Mientras tanto, como todavía sigue desconcertado por este sueño el brujo Pinturita, cuando ya había anochecido, se retiró de ahí de la toldería y se fue a internar casi al medio del monte, como hacen todos, para estar solitario y de paso para hablar con la naturaleza, para saber qué opinaba, o sea, que si le podía algún mensaje de esta situación de lo que le estaba pasando. Entonces, cuando se fue, se hizo su fogata y estaba ahí en el medio del monte. Se empezó a sentarse, a hacer sus plegarias a los dioses patagónicos, así, de las pampas. Empezó a alar, y él cayó como en un trance. Y donde en ese trance, él abrió los ojos y solamente estaba su fuego, que iluminaba solamente un metro y medio alrededor de él. Y entonces empezó a notar que como que alguien estaba corriendo alrededor de los árboles, así, como que lo estaba rodeando, y como que se reía como si fuese un gurí. Y entonces él empezó a decir si era el dios, para después decirle por qué le pasaba esto. Pero nada más que este movimiento hacía que dudase, porque cuando iba corriendo hacia alrededor era la risa, como yo le decía, de un gurí que se reía, y no una risa de maldad, sino de inocencia. Y cada vez que iba corriendo, él cerraba sus ojos para concentrarse mejor y que los espíritus les explique en qué consistía eso. Y cuando abrió los ojos para saber, porque ya que no tenía respuesta, vio a un joven zorrito, blanco, pálido, con las cejas pronunciadas y una mirada que no era para asustar, sino era más bien amistosa. Y Pinturita le quería hablar, pero es como que si le hubiese enmudecido las carretillas, que no podía moverla, no podía pronunciar palabras. Este zorrito le decía nada más que se quede tranquilo, que él era el representante de los dioses, y que él venía solamente para decirle que lo que dijo que está bien, que no hay necesidad de salir a malonear y matar a nadie, porque dice que muchos de los ancestros están allá arriba con ellos, y que a veces algunos se lamentan de no poder abrazar a su china, a su hijo, y que están tristes hacia arriba, pero como el dios es bueno, les permite de vez en cuando bajar y que yo les comunique todo esto. Así que quiero que vayas y le digas a la toldería que varios de los parientes están todos arriba. Está triste así porque los extrañan estar con ellos, dicen, en el fogón y comiendo algo y tomando mate. Y entonces le dijo que se quede tranquilo, que él no es nada malo. Entonces cuando quería hablarle, es como que se bajase una cortina negra y él quedó como un momento ciego y empezó a experimentar un frío y una paz a la vez. Y después, cuando al cabo que amaneció, es como que se hubiese despertado, no había nadie, solamente estaba la luz del día que le daban en su cara, donde se ponía la mano así para que, como todo el sol de la mañana, a veces a uno lo dejan tanto ciego, ¿no? Y cuando se levanta ahí para preparar sus cosas y regresar a la toldería, nota que al lado del fogón hay unas huellas de un animal pequeño. Y por la vista era del zorrito del zorro blanco. Y entonces él vio que ese era un mensaje en verdad de los dioses.
Así que preparó sus cosas para decirle justamente al cacique de que no era conveniente irse, que mejor que se queden, porque la naturaleza y los dioses le habían dicho que no era necesario hacer eso. Cuando empezó su emprendimiento en la caminata, cuando llegó, notó que casi faltaba la mitad de la indiada y que no había nada. Entonces fue corriendo a preguntar qué había pasado y le dijeron que el cacique tomó la decisión de irse a balonear y que se llevó unos 100 guerreros para, dice, poder traerse cosas de las estancias. Entonces ahí el brujo Pinturito se quedó preocupado porque le venía justamente ese mensaje a este cacique para que no haga nada raro ni organice ni algo controvertido, ni una guerra. Entonces vemos que vas mientras tanto ahí en los demás lugares. Un minuto, por favor. Entonces, como le iba diciendo, como este cacique se fue con este grupo de guerreros, llegaron hasta la estancia de Don Bodeman. O sea, Don Bodeman padre. Entonces este hombre dice estaba con su hermano que había venido de ahí, de la Irlanda, para verlo y trajo varias cosas. Entre eso trajo un pequeño cañón que era bastante mortífero, porque dice que lo trajo de la guerra, porque allá empezaron a descartar cosas y él lo trajo, dice acá, dice, porque sabía que su hermano venía en un lugar que era inhóspito y prácticamente era salvaje. Y que si tenía que tener un arma, tenía que defenderse con eso. Pero igual Don Vincent tenía preparado su pionada con todo tipo de armamento. No se olvide que él también, a pesar de ser un civil y un ingeniero, sabía bastante de la guerra por su hermano, que lo preparó bastante y tenía varios rifles. Y Don Bodeman ya había partido a la ciudad junto a su hermano para mostrarle cómo iba creciendo la ciudad y todas esas cosas. Y con eso se quedó su madre. Porque justo era un día sábado donde estaban todos ahí. Y Don Bodeman tenía que venir justamente al mediodía para comer con su hermano. Entonces, Don Vincent y Bobby, este hombre, habían instruido a la pionada de cómo era el manejo de las armas y el cañón y todas esas cosas. Mientras tanto, ahí a la distancia, ahí en la mansión de Don Bodeman, sus hijos estaban jugando lo que se dice, a lo que juegan los niños, a esconderse en los árboles, en las enramadas, en los galpones y todas esas cosas, porque sabían que escondiendo así jugaban y se divertían, era una forma diferente donde los niños se divertían. Entonces aparece justamente el malonaje. Y cuando un prende de la estancia que estaba en el techo los logra divisar, toca la alarma. Y todo el mundo se empieza a preparar. Entonces en un cencerro que tenía, empiezan a hacer la alarma y todo el mundo corre a trincherarse ahí cerca de la estancia, porque tenían todo preparado, bien amurallado, todo. Don Bodeman había hecho hacer cosas con barro, así para que si los baleaban, que reboten todo en el barro, que no hiera a nadie. Había hecho así como unas medianeras así de 1 metro, 1,5 metros, donde se podían proteger todo. ¿Qué pasó entonces? Hubo una pequeña escaramuza y ahí nomás los peones encendieron el cañón y los reventaron a cañonazos, que los tuvieron a la distancia. Entonces al escuchar los bombardeos y los tiros, imagínense la gurizada todos se habían escondido, los niños, todos ahí en el campo. Pero Carmencita y Bobby, la otra hermana, se habían escondido. Las hermanitas se habían escondido, ¿sabes? Se habían escondido justamente en el donde hacen el pan, se metieron ahí adentro donde estaba todo oscuro y negro. Y Bobby, como no entraba, se escondió ahí entre ¿cómo es que se llama? Entre los pastizales. Y entonces imagínense que los guerreros pasaban con los caballos, iban y venían pero como los cristianos los tenían a raya, las pionadas estaba bien entrenada, los tenían toda a raya. Empezaron a buscar alrededor a ver a quién podían matar o robar, pero era imposible, ya que era impenetrable esa mansión por lo bien preparado que estaban justamente la pionada, y con los cañonazos que los tenían a raya y tenían que retroceder porque sabían que un cañonazo de eso ya había matado a 5 indios y había hecho volarlos por el aire con caballos y con todo. Entonces pasó lo siguiente:
mientras iban recorriendo y estaban por hacer retirarse los indios, pasó lo siguiente. Uno de los capitanejos vio que se movía justamente el pasto, y entonces cuando va con la lanza para matar al que esté escondido ahí, era Bobby, este chico, que empieza a correr por el campo, y este guerrero lo empieza a correr, este capitanejo, y la orden del cacique era que no lo mate, que lo lleve para la toldería. Entonces lo agarran del brazo y se lo llevan al Bobby. Y después que más o menos empieza a calmarse la escaramuza y empieza así como a atardecer y a anochecer, la madre sale pidiendo por favor que vengan, que busquen a sus hijos. Y solamente estaban las dos gurisas. Y al Bobby no lo encontraban, hicieron una fogata así alrededor para buscar y estaban con los rifles y todo. Y ya había venido el padre y se había unido a la partida y estaba desesperado buscándolo junto con el tío. Y no había caso. El Bobby no aparecía por un lugar. No se sabía nada de él. Imagínense la angustia de don Vincent Bodeman y de Carmen, su esposa. Estaba tan angustiada y desesperada que le pedía por favor que lo salga a buscar. Pero hicieron toda la noche y rogaron a Dios y a todo, pero no había caso, no aparecía ese gurí. Cuando la noche llega, la parte de la indiana con el malonaje lo traen a Bobby. Y entonces cuando lo tiran del caballo, o sea, Bobby cae al piso, justamente ¿cómo se llama? Las chinas lo ven tan blanco y débil, así que le dijeron que era un guaricho, que iba a traer desgracia al pueblo porque dice, no tiene colores en la piel ni nada, dice, y va a traer desgracia y enfermedad y todas esas cosas. Y entonces dijeron que lo tenían que sacrificar. Y entonces como el alboroto empezó a hacer, estaba el brujo Pinturita en su toldo, estaba justamente concentrado en saber interpretar ese sueño. Y entonces le dice a los guerreros que lo tienen que matar porque va a traer desgracia. Es un niño débil, dice, es un gurí que son de los cristianos, y los cristianos, dice, ya sabemos que traen desgracia a nuestro pueblo. Así que le dijo que lo tienen que sacrificar. Y mientras unos que estaban que sí, el capitanejo decía que no, que tenían que consultarle al brujo, Bobby, a pesar de que era un niño inocente y todas esas cosas, sabía lo del peligro y entendía que estos indios agitaban la lanza hacia él y que lo tenían que matar. Entonces, como todo niño que tiene miedo, así como todo gurí, salió corriendo. Y ahí empezaron a gritar ¿cómo es que se llama? Las manchilas, las brujas estas. Y entonces cuando salió corriendo, lo que vio más cerca a Bobby era un toldo bastante grande, y se metió ahí como todo chico para esconderse, así como todo. Y cuando se metió para esconderse, la tribu empezó a buscarlo y a rodear todo lado, y entonces dijeron que se había metido justamente en el toldo del brujo Pinturita, de este machi, que era sagrado justamente para ellos. Y cuando se quieren meter para matarlo, al escuchar el alboroto que había ahí en todo alrededor, este brujo Pinturita sale de su concentración y cuando abre los ojos se encuentra al Bobby enfrente de él, a este chico pálido, blanco, con sus cejas enormes y sus ojos así color pardo, y se quedó sorprendido porque parece que su sueño se estaba haciendo realidad. Entonces cuando entraron y lo agarraron al Bobby y lo arrastraron para allá para matarlo, él dijo que no haga nada, que este gurí es sagrado, y si vino a mí es porque los dioses quisieron eso. Y entonces le dijeron que no, que lo iban a sacrificar porque las brujas dijeron que iba a ser una desgracia para la tribu. Y entonces él dijo que no, y cuando venía el cacique le dijo, ¿se acuerda del sueño que yo tuve con el zorro blanco? Y le conté, dice, bueno, ese zorro blanco me dijo que no había necesidad de salir de malonaje. Yo cuando vine ustedes ya se habían ido. Así que dice, no vale la pena sacrificar porque él fue el que me dijo que no hay que salir para que no pierda más vida nuestro pueblo. Y entonces le comentó y le dijo el sueño que tuvo en el monte y las huellas que encontró. Y le dijo que mañana le iba a llevar al lugar donde estaba y va a ver que va a estar las huellas.
Entonces el cacique estaba entre matarlo y entre no, pero estaba la mayoría que era la toldería que estaban enloquecidos, que querían matarlo, y además las viejas brujas que la querían matar. Y entonces este brujo pintorito dice, ¿por qué no mira, dice, la inocencia de su cara? Si usted cree que hay un mal en él, y dice, y si nosotros lo sacrificamos, dice, los dioses se van a volver contra nosotros y podemos desaparecer, dice toda la toldería como si nada, dice, nos va a barrer con su mano, dice. Y esto le dio temor al cacique porque eran todos supersticiosos. Así que dijeron que iban a decidir al otro día qué iba a pasar. Primero iban a ver el lugar donde se había estado el pinturita, y que si no había nada que lo que él dijo, le iban a sacrificar. Pero por el momento dijo que nadie le iba a tocar. Por eso, vamos a saber cómo continúa la vida de Juan Carlos Bodeman, el Bobby, en sus primeros comienzos acá en este país que justamente empezó a ser colonizado por gringos así, y que hicieron grande la nación y otros le hicieron perjudicar, fueron prejuiciosos para la nación. Pero eso es otra historia. Nos vemos, hasta la próxima.